Bienvenidos a esta inversión profunda. Hoy vamos a explorar un tema que toca muchas vidas y corazones. Así es. Navegar la infertilidad dentro del matrimonio. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva bastante particular. Para esta exploración contamos con una fuente muy interesante. Una discusión extraída del canal de YouTube Iglesia Reformada Cristo Redentor. Sí, usted nos ha compartido fragmentos de una de sus clases centradas en la alianza matrimonial y la ley de Dios desde una perspectiva cristiana. Ajá. En concreto nos vamos a enfocar en cómo abordan el complejo desafío de la infertilidad y el enfoque que proponen. Sí. Nuestra meta hoy es analizar a fondo las vivencias y reacciones que se presentan en este material. Correcto. Pondremos especial atención a los ejemplos que encontramos en la Biblia Ajá. y a las orientaciones que se ofrecen. Claro, Buscamos entender las distintas maneras de encarar esta dificultad. por supuesto. Y extraer algunas ideas clave que puedan resonarle a usted. Ya sea que esté pasando por esto directamente, o conozca a alguien que sí, o simplemente le interese cómo diferentes cosmovisiones abordan los retos de la vida. Exacto. Buenísimo. El material que nos proporcionó se centra en 3 relatos fundamentales del Antiguo Testamento: Así es. Sara, Raquel y Ana. Ajá. Estas mujeres vivieron el dolor de la infertilidad y sus respuestas nos brindan perspectivas valiosas. Correcto. Vamos a examinar cada una de sus historias, resaltando sus circunstancias particulares Claro, y cómo reaccionaron ante ellas. por supuesto. Empecemos con Sara. En el libro del Génesis, capítulo 16, se nos dice que Sara, la esposa de Abraham, era estéril. Ajá. El texto lo expresa claramente. Jehová me ha hecho estéril. Es fundamental notar desde el principio cómo se reconoce aquí la intervención de Dios en esta situación. Efectivamente. Lo que resulta fascinante es esta comprensión inicial de que la capacidad de concebir se ve como un don divino. Ajá. Sara no lo atribuye a causas naturales, sino directamente a la acción de Dios. Esto nos plantea desde el inicio una perspectiva particular sobre la fertilidad. Claro. Ante esta realidad, Sara propone una solución que era común en aquella época. Ajá, Que Abraham tuviera un hijo con su sierva egipcia Agar correcto. para que así ella pudiera tener descendencia a través de ella. Y Abraham acepta esta propuesta. Bien, Podemos entender que esto era una práctica cultural aceptada. así es. En ese contexto cultural, cuando una pareja enfrentaba la infertilidad, era una práctica aceptada recurrir a una sierva o concubina. El hijo que nacía de esta unión se consideraba legalmente parte de la familia de la esposa, Ajá, asegurando así la continuidad legal. claro. Pero esta decisión, motivada por la impaciencia, después de 10 años de esperar el cumplimiento de la promesa de Dios de darles descendencia, trajo consigo consecuencias inesperadas. Exacto. Agar, al ser una sierva, se esperaba que mantuviera una posición de sumisión hacia sus amos. Ajá. Su cambio de actitud y el desprecio hacia Sara generaron una tensión muy fuerte dentro del hogar. Ajá. Es un recordatorio de que las soluciones que parecen lógicas en un momento dado pueden tener efectos secundarios imprevistos. Y la situación se intensificó rápidamente. Sara culpó a Abraham por lo sucedido. Y el resultado fue que Sara afligió a Agar, quien finalmente huyó. Vemos cómo la frustración y la desesperación pueden llevar a reacciones que empeoran la situación inicial. Lo que observamos aquí es una consecuencia directa de optar por un camino distinto a la espera en las promesas divinas. La impaciencia y el intento de resolver el problema por medios carnales, como se menciona en la fuente, condujeron a un conflicto familiar y personal significativo. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras propias acciones, impulsadas por la ansiedad, pueden desviarnos de lo que creemos. La principal enseñanza que podemos extraer de la historia de Sara parece ser la importancia de confiar en las promesas de Dios en lugar de buscar alternativas humanas o culturales cuando nos enfrentamos a una dificultad. La impaciencia puede llevarnos por senderos que generan más problemas de los que resuelven. Para usted que nos escucha, ¿cómo resuena esta idea en otras áreas de su vida donde la espera es difícil? Precisamente, nos invita a considerar la necesidad de cultivar la fe y la paciencia mientras esperamos el cumplimiento de aquello que anhelamos, Ajá. incluso cuando la espera se prolonga. Es una lección sobre dónde depositamos nuestra confianza en momentos de incertidumbre. Pasemos ahora a la historia de Raquel que encontramos en los capítulos 29 y 30 del Génesis. Correcto, Aquí se presenta un contraste muy interesante con su hermana Lea. así es. La fuente destaca que Lea, a pesar de ser menospreciada por Jacob, fue bendecida por Dios con hijos. Ah, Se enfatiza que Dios vio la aflicción de Lea. sí. ¿Qué nos dice este contraste sobre la perspectiva que se maneja en la fuente?
Sí, es un contraste muy marcado. Mientras Raquel, la esposa amada, era estéril, Ajá. Lea, quien no recibía el mismo afecto por parte de Jacob, recibió la bendición de la fertilidad. Ajá. Esto subraya la idea presente en todo el material de que es Dios quien tiene el control sobre la capacidad de concebir. Ajá. Para alguien que quizás no comparta esta perspectiva, podría ser interesante reflexionar sobre cómo diferentes creencias atribuyen la fertilidad. Raquel, al ver la fertilidad de Lea, sintió envidia y le exigió a Jacob, dame hijos o si no me muero. Ajá. Una reacción muy fuerte. Absolutamente. Esta demanda refleja la profunda angustia y el dolor emocional que la infertilidad puede generar. Ajá. La expresión "o si no me muero" revela la desesperación que Raquel estaba experimentando. Es un grito de ayuda ante una situación que sentía insoportable. La respuesta de Jacob fue airada. Ajá, ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? sí, Si bien su afirmación era cierta, la fuente señala la dureza de su tono. correcto. Cree que su respuesta, aunque factual, careció de empatía ante el sufrimiento de Raquel. Es verdad. Aunque Jacob tenía razón al señalar que él no era quien concedía la fertilidad, Ajá. su respuesta parece carecer de la sensibilidad y la comprensión que Raquel necesitaba en ese momento. Ah, Nos hace pensar en cómo, incluso cuando decimos algo cierto, la forma en que lo decimos puede impactar profundamente a la otra persona. Al igual que Sara, Raquel también optó por ofrecer a su sierva Bilha, a Jacob, para tener hijos a través de ella. Vemos de nuevo esta costumbre de la época como una vía para intentar superar la infertilidad. ¿Qué nos dice la repetición de esta estrategia sobre las presiones sociales de aquel tiempo? Así es, Raquel imitó la estrategia de Sara, lo que sugiere que esta era una práctica socialmente aceptada, como una forma de sobrellevar la infertilidad y asegurar la continuidad familiar. Ajá. Refleja una sociedad donde la descendencia era fundamental para el estatus y la seguridad de la mujer. La historia de Raquel nos muestra la profunda agitación emocional ligada a la infertilidad, incluyendo la envidia y la expresión de frustración de una manera quizás impulsiva. También refuerza la creencia de que en última instancia se considera a Dios como quien concede los hijos. La fuente plantea además una pregunta interesante. ¿Por qué Lea esperó hasta su cuarto hijo para alabar a Dios? Ajá, Sugiriendo que ese reconocimiento debería ser inmediato. sí. ¿Qué reflexión podemos extraer sobre la gratitud a partir de este punto? Ese es un punto importante. La fuente nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud de gratitud. ¿Por qué esperar a un determinado momento para reconocer la bondad de Dios? Cuando se considera que Él está actuando constantemente en nuestras vidas. Nos desafía a tener una conciencia continua de agradecimiento. Para usted, ¿cómo se manifiesta la gratitud en su día a día, incluso en medio de las dificultades? Finalmente llegamos a la historia de Ana en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Ana, una de las esposas del Cana, también era estéril, mientras que la otra esposa del Cana, Penina, tenía hijos. Penina se burlaba y provocaba a Ana constantemente debido a su infertilidad, Ajá. año tras año. Podemos imaginar el impacto emocional de estas burlas continuas. La situación de Ana era particularmente dolorosa debido a la constante burla y provocación de Penina. Ajá. Esto añadía una carga emocional muy pesada a su ya difícil situación de infertilidad. Era un sufrimiento doble. La ausencia de un hijo y el constante recordatorio de esa ausencia por parte de otra persona. Pero la reacción de Ana fue diferente a las respuestas iniciales de Sara y Raquel. Así es. Ana se volvió hacia Dios en oración con profunda angustia, Ajá. llorando y ayunando. Aquí vemos un cambio en la forma de afrontar el problema. Aquí presenciamos un cambio significativo en la respuesta ante la infertilidad. En lugar de buscar soluciones humanas inmediatas o culpar a otros, Ana dirige su dolor y su anhelo directamente a Dios a través de la oración ferviente. Es un reconocimiento de su dependencia de una fuerza superior. Ana hizo un voto al Señor, prometiendo que si Él le concedía un hijo varón, ella lo dedicaría a su servicio durante toda su vida. Este voto nos habla de la profundidad de su fe y su compromiso. Este voto revela la profunda fe de Ana y su disposición a consagrar a su hijo al servicio de Dios si su petición era escuchada. Es un acto de entrega total y de confianza en la respuesta divina. Incluso el intento del Cana por consolarla preguntándole, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Ajá. Resalta el deseo único de la maternidad. Sí, Sin embargo, el enfoque de Ana permaneció en buscar a Dios. correcto. La pregunta del Cana, aunque bien intencionada, parece no comprender la intensidad del anhelo de Ana. La pregunta del Cana, aunque seguramente dicha con cariño, revela una posible incomprensión de la intensidad del deseo maternal para Ana. Para ella, en ese momento, nada podía reemplazar la profunda necesidad de tener un hijo. Su prioridad era buscar la intervención de Dios. Ana se presenta así como
un ejemplo de volverse a Dios en oración y con fe cuando se enfrenta a la infertilidad, creyendo en su poder para responder. La fuente contrasta su reacción con las soluciones más terrenales que buscaron inicialmente Sara y Raquel. ¿Qué podemos aprender hoy de la respuesta de Ana ante la dificultad? Exacto. Ana nos muestra el camino de la dependencia de Dios y la confianza en su capacidad para obrar, incluso en situaciones que parecen humanamente imposibles. Su historia nos anima a llevar nuestras cargas y anhelos a la oración como primera respuesta. A lo largo de estas tres historias, la fuente subraya la perspectiva cristiana de que Dios es quien en última instancia da la vida. Correcto. Este es un hilo conductor fundamental que une los tres relatos. La capacidad de tener hijos se presenta consistentemente como algo que reside en la voluntad de Dios, dentro de la cosmovisión de la fuente. La discusión también aborda los desafíos que enfrenta la familia en la actualidad, mencionando el modernismo y el feminismo como factores que desde su perspectiva contribuyen a lo que consideran ataques contra la familia tradicional, la concepción de tener hijos y las familias numerosas. Es importante señalar que esta es la visión que se presenta en la fuente. La fuente expresa una preocupación por ciertas tendencias contemporáneas que, desde su punto de vista cristiano particular, devalúan la importancia de la familia tradicional y la procreación. Es crucial entender que esta es una interpretación específica dentro de un marco de creencias determinado. El orador critica con firmeza la tendencia a priorizar las mascotas sobre los hijos, llegando a considerarlo un reemplazo diabólico. Argumenta que los seres humanos son creados a imagen de Dios, mientras que los animales no lo son. Celebrar los cumpleaños de las mascotas y dejarles herencias se citan como ejemplos de lo que consideran prioridades equivocadas. Esta es una perspectiva muy particular y quizás controvertida para algunos oyentes. Esta es una postura muy específica y marcada dentro de la perspectiva que ofrece la fuente. Se establece una distinción teológica fundamental entre el valor de la vida humana, creada a imagen de Dios según su creencia, y la vida animal. Esta distinción es la base de su crítica. A pesar de estos desafíos que perciben, la fuente reafirma el valor y la bendición de formar parte de una familia y de tener hijos. Se mantiene una visión tradicional de la familia dentro de este marco cristiano. Se reafirma la visión tradicional de la familia y la procreación como algo intrínsecamente valioso y bendecido dentro de su sistema de creencias. En cuanto a la guía y la aplicación para quienes enfrentan la infertilidad, la recomendación principal es seguir el ejemplo de Ana, acudir a Dios en oración y ayuno, confiando en su poder para obrar milagros. Se cita el pasaje de Hebreos 1:6, que nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque Él recompensa a quienes lo buscan. También se menciona el Salmo 113:9, que habla de cómo Dios hace habitar en familia a la estéril que se goza de ser madre de hijos. Para usted, ¿cómo se traduce esta recomendación en la práctica? La oración ferviente y la fe en la capacidad de Dios para intervenir son presentadas como la primera y más importante respuesta ante la infertilidad. Desde esta perspectiva cristiana, es un llamado a la confianza y a la búsqueda de consuelo y esperanza en la fe. La fuente también reconoce los avances de la ciencia y la tecnología en el ámbito de la fertilidad, alentando a las parejas a buscar ayuda y consejo médico, siempre y cuando esto se alinee con lo que consideran la voluntad de Dios. ¿Cómo interpretan esta compatibilidad entre la fe y la búsqueda de ayuda médica? Se ofrece una perspectiva que busca un equilibrio. No se descarta la ayuda médica, reconociendo los avances científicos, pero se subraya la importancia de que cualquier decisión se tome dentro de un marco de fe y discernimiento espiritual, buscando la guía de Dios. La adopción se presenta como una alternativa valiosa, estableciendo un paralelismo con la adopción espiritual de los creyentes en la familia de Dios a través de Jesucristo, como se menciona en Efesios 1:3-5. Se señala la existencia de niños que necesitan un hogar, aunque también se advierte sobre la necesidad de evaluar la estabilidad financiera y emocional antes de tomar esta decisión. También se sugiere el voluntariado en organizaciones que ayudan a niños con una forma de conectar con ellos y brindar apoyo. ¿Qué reflexiones le genera esta perspectiva sobre la adopción? La adopción se presenta como un acto de amor que refleja la adopción espiritual que experimentan los creyentes dentro de su fe. Se anima a considerar esta opción como una forma de construir familia y ayudar a niños necesitados, siempre con una evaluación responsable de las propias capacidades. En última instancia, incluso si otros caminos no se eligen o no tienen éxito, la fuente enfatiza la importancia de glorificar a Dios en la situación actual. Se desaconseja culpar al cónyuge. Se menciona el ejemplo del apóstol Pablo en 2 Corintios 4, quien glorificó a Dios a pesar de enfrentar muchas dificultades.
También se recuerda la primera pregunta y respuesta del Catecismo de Heidelberg, que nos dice que pertenecemos a Jesucristo y debemos vivir según la voluntad de Dios en todas las circunstancias. Para usted, ¿qué significa glorificar a Dios en medio de la dificultad? El mensaje final es un llamado a la aceptación y a encontrar propósito en todas circunstancias. Incluso en la experiencia de la infertilidad, se anima a los creyentes a encontrar significado y a glorificar a Dios a través de su fe, su servicio y su actitud ante la vida. Al concluir esta inmersión profunda en el tema de la infertilidad, desde la perspectiva de estas fuentes cristianas, queda claro que es un camino profundamente personal y a menudo lleno de desafíos. El material nos ofrece una visión arraigada en la fe. Así es. Resaltando la importancia de buscar la guía divina. Correcto. Considerar los recursos disponibles y finalmente encontrar paz y propósito en Dios independientemente de la situación familiar. Quizás el punto más resonante para usted sea la importancia de la fe. ¿Y de dónde depositamos nuestra confianza cuando enfrentamos momentos difíciles? Buscamos primero soluciones terrenales o, como Ana, llevamos nuestras cargas y nuestros anhelos a Dios en oración. La fuente plantea una reflexión importante sobre los valores de nuestra sociedad y la importancia que le damos a la familia y a los hijos. Cómo interpelan o confirman estas historias y perspectivas antiguas nuestras ideas modernas sobre estos temas. ¿Qué significa realmente honrar la vida y la familia en el mundo actual? Esta es una pregunta para seguir pensando.